La pesada puerta de una lujosa mansión en un lujoso barrio de Río de Janeiro se cerró tras Adelaide Barreira con un chasquido inconfundible. El olor a alcohol caro flotaba en el amplio vestíbulo de mármol y madera oscura. El silencio, solo interrumpido por el tic-tac del antiguo reloj de pared, era extraño e inquietante. Por lo general, a esa hora el ama de llaves seguía en la casa y el propio Rodrigo estaba trabajando en su estudio o de viaje de negocios. Adelaida se quitó los zapatos de tacón alto y los colocó ordenadamente en un estante del vestíbulo. Sus finos dedos se deslizaron sobre el interruptor de la luz y el vestíbulo se iluminó con la suave luz de la araña de cristal. Se adentró unos pasos en la casa cuando oyó el ruido de cristales rompiéndose en el salón. Al entrar en el salón, vio a su marido tumbado en un sillón. Rodrigo Barreira, antes un hombre elegante y en forma, era ahora un espectáculo lamentable. La camisa desabrochada, la corbata rota, los fragmentos de un vaso roto y un charco de whisky ámbar en el suelo a sus pies. «Aquí viene nuestra princesa», sonrió al ver a su mujer en la puerta. «La niña de papá ha vuelto del trabajo. ¿Qué tal te ha ido el día en tu universidad de juguete?» Adelaida frunció el ceño, pero mantuvo la calma. «Estás borracho, Rodrigo. Deja que te ayude a ir al dormitorio». «No me digas lo que tengo que hacer», replicó bruscamente, pero inmediatamente se encogió de dolor de cabeza. «¿Crees que puedes darme órdenes porque tu padre es más rico que Dios? Lo he hecho todo yo sola, ¿me oyes? Yo sola, sin los millones de papá». Se acercó a él en silencio y le tendió la mano. «Ven, tienes que tumbarte». Rodrigo intentó levantarse solo, pero se tambaleó y tuvo que apoyarse en el brazo de su mujer. Su aliento pesado y empapado de alcohol le quemaba desagradablemente en la mejilla. Subieron lentamente la ancha escalera de mármol hasta el primer piso, hasta el dormitorio. «¿Sabes qué es lo gracioso?», murmuró Rodrigo mientras Adelaida le ayudaba a quitarse los zapatos. «Todo el mundo cree que me casé contigo por tu dinero, pero yo te quería de verdad, te quería de verdad». Adelaida no respondió. Cubrió suavemente a su marido con una manta y salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio tras de sí. En su dormitorio, decorado en tonos azules pálidos, con muebles antiguos y vistas al jardín privado, antes se había sentido feliz. Ahora aquella habitación le parecía fría y ajena, como el hombre con el que había compartido cama durante los últimos 7 años. Bajó al salón, recogió los trozos de cristal roto y limpió el charco. Luego se sirvió un poco de vino y se sentó en una silla, mirando la ciudad nocturna a través de las ventanas panorámicas. Las luces de Río de Janeiro brillaban como joyas esparcidas sobre terciopelo negro, pero ni siquiera esta belleza podía distraerla de sus pesados pensamientos. La mañana saludó a Adelaida con la tenue luz del sol colándose a través de las cortinas del dormitorio de invitados donde acabó pasando la noche. Se levantó, se duchó y se vistió para ir a trabajar. Un elegante vestido de marfil, pendientes de perlas que le había regalado su padre por su 30º cumpleaños. El espejo reflejaba a una hermosa mujer de ojos cansados. Cuando bajó al comedor, encontró a Rodrigo, ya vestido con traje de negocios, bebiendo café y hojeando el periódico de la mañana. Su aspecto era tan impecable como siempre, ni rastro de la intoxicación de la noche anterior, solo las ligeras sombras bajo sus ojos delataban su estado. «Buenos días», dijo Adelaida sentándose a la mesa. «Buenos días», contestó Rodrigo sin apartar los ojos del periódico. «¿Tienes clases hoy?» «Sí, 2. Y una reunión de departamento esta tarde». El desayuno transcurrió en silencio. Adelaida miraba a su marido intentando ver si recordaba lo de ayer. Pero Rodrigo actuaba como si nada hubiera pasado. Era su acuerdo tácito no hablar nunca de sus travesuras de borracho al día siguiente. Al terminar de desayunar, Rodrigo se levantó de la mesa. «Tengo una reunión importante con unos inversores. No me esperes para cenar». «De acuerdo, que tengas un buen día»,
contestó Adelaida mientras veía a su marido salir del comedor. Permaneció sentada a la mesa unos minutos más, dándole vueltas a la taza de café frío entre las manos. Luego hizo la maleta, cogió las llaves del coche y se dirigió también al trabajo. La Universidad Federal de Río de Janeiro recibió a Adelaida con el bullicio habitual. Los estudiantes corrían a sus clases, los profesores se saludaban en los pasillos. Se dirigió a su despacho en el Departamento de Historia del Arte, donde enseñaba desde hacía 5 años. El espacio era acogedor. Estanterías del suelo al techo llenas de libros de arte raros, un escritorio con un ordenador y pilas de papeles de estudiantes, un sillón acolchado junto a la ventana que daba al patio de la universidad. Adelaida abrió el portátil y empezó a repasar la presentación de una próxima conferencia sobre artistas modernistas brasileños. El trabajo siempre había sido su salvación. Aquí, entre los muros de la universidad, no se sentía solo la hija de Sergio Montenegro o la mujer de Rodrigo Barreira, sino la profesora Adelaida, una respetada experta en su campo. Llamaron a la puerta y Pilar Oliveira, colega y única amiga íntima de Adelaida, entró en el despacho. «Buenos días, profesora», sonrió Pilar al entrar en el despacho. «¿Le apetece un café antes de la conferencia?» Adelaida asintió agradecida. Pilar era 5 años más joven que ella, enérgica y brillante, enseñaba arte contemporáneo y a menudo iniciaba proyectos y exposiciones conjuntas. Bajaron a la cafetería de la universidad, pidieron café y se sentaron en una mesa del rincón que daba al patio con su fuente. «Hoy estás pálida», observó Pilar mirándola atentamente. «¿Va todo bien?» Adelaida apartó la mirada. «Es que no he dormido bien. Estuve despierta hasta tarde preparando el material para la clase». «Adelaida», se acercó Pilar bajando la voz, «te conozco desde hace 3 años. Y veo que algo va mal. ¿Otra vez, Rodrigo?» Adelaida guardó silencio, removiendo lentamente el café. Finalmente, dijo en voz baja, «Ayer volvió a beber, y decía cosas». «¿Qué cosas?» Pilar frunció el ceño. «Las cosas de siempre. Que yo era la niña de papá, que él lo había conseguido todo solo. ¿Con qué frecuencia ocurre eso?» «Últimamente, casi todas las semanas», suspiró Adelaida. «Pero ni siquiera se trata de eso. Se ha vuelto diferente, frío, arrogante. Me mira por encima del hombro incluso cuando está sobrio». Pilar sacudió la cabeza. «Escúchame, Adelaida, te lo diré sin rodeos. Necesitas el divorcio». «¿Qué?» Adelaida la miró. «No, Pilar, esa no es la solución». «¿Cuál es la solución? ¿Ser humillada? ¿Vivir con un hombre que no te respeta?» Pilar cogió la mano de su amiga. «Te mereces algo mejor. Tienes una carrera brillante, eres una mujer guapa e inteligente. ¿Por qué aguantar esto? Llevamos 7 años casados, Pilar. No es tan fácil». «Por eso tiene que acabar ahora, antes de que empeore», insistió Pilar. «Piénsalo, ¿vale?» Adelaida asintió, aunque en el fondo sabía que no estaba preparada para un paso tan drástico. No ahora, cuando todo a su alrededor parecía ya inestable y poco fiable. El resto del día transcurrió en trabajo. Adelaide dio 2 conferencias, organizó una sesión de asesoramiento para los estudiantes de la tesis y asistió a una reunión del departamento para discutir los planes para el siguiente trimestre. La inmersión en el ambiente académico la ayudó a distraerse de sus problemas domésticos, pero cuanto más se acercaba el regreso a casa, mayor era la tensión interior. Cuando regresó a la mansión a las 7 de la tarde, encontró a Rodrigo ya en casa. Su coche estaba aparcado en el patio. No era habitual, dado que esa mañana había anunciado que se quedaría hasta tarde. Rodrigo se encontraba en su despacho trabajando con el ordenador. Asintió con la cabeza cuando ella le echó un vistazo, pero no levantó la vista de la pantalla. «Llegas pronto», comentó Adelaida. «¿Cómo ha ido la reunión con los inversores?» «Aplazada hasta la semana que viene», respondió él brevemente. «¿Qué tal el día en la universidad?»
¿Has educado con éxito a mentes jóvenes sobre algún artista muerto? Había una clara burla en su voz. Adelaida lo ignoró. Voy a darme una ducha y luego prepararé la cena, dijo. No te molestes, ya he cenado, contestó Rodrigo, que seguía sin mirarla. Por cierto, tu ama de llaves ha roto el jarrón del salón. Ese chino, de la dinastía Ming o como se diga, despídela. Adelaida se quedó helada. Margarita lleva 5 años con nosotros. Nunca había roto nada. Así que hoy ha sido la primera vez. Rodrigo se encogió de hombros. Despídela. No quiero criados torpes en mi casa. También es mi casa, dijo Adelaida en voz baja pero con firmeza. Rodrigo levantó por fin los ojos del ordenador y la miró con una sonrisa fría. ¿En serio? Recuérdame otra vez, ¿quién pagó la entrada de esta tu casa? ¿Quién paga la hipoteca? Sí, tu padre se ofreció a comprarnos la casa directamente, pero yo lo rechacé. ¿Sabes por qué? Porque quería que fuera mi casa, que me la había ganado yo sola. Adelaida sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Yo también trabajo, Rodrigo, y pago mi parte de la casa. Tu parte, Rodrigo hizo comillas con los dedos. ¿Es el sueldo de tu profesor? ¿Sabes cuántos sueldos así hacen falta para cubrir al menos los impuestos de esta casa? No me hagas reír. Adelaida apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. No despediré a Margarita. Lo que tú digas, asintió Rodrigo con repentina soltura. Entonces, lo haré yo misma, mañana mismo. Volvió al trabajo, ignorando desafiante a su mujer. Adelaida permaneció unos segundos más en la puerta del estudio, luego se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Allí por fin dejó salir las lágrimas. ¿Qué le había pasado al Rodrigo que una vez amó? ¿Cuándo y por qué se había convertido en aquel hombre frío y cruel? Tal vez Pilar tuviera razón y el divorcio fuera la única salida, pero la idea de poner fin al matrimonio, de admitir la derrota, la llenaba de miedo e incertidumbre. ¿Qué diría su padre? ¿Qué dirían sus colegas? ¿Es tan grave la situación que no hay otra salida? Con estos pesados pensamientos, Adelaida se duchó y se fue a la cama, con la esperanza de que mañana se aclarara. Pero en el fondo sabía que nada cambiaría por sí solo, y que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del dormitorio. Adelaida abrió los ojos e inmediatamente sintió pesadez en todo el cuerpo. Su sueño había sido agitado, interrumpido. Giró la cabeza. Rodrigo ya no estaba allí. Su almohada conservaba un ligero olor a colonia cara y una abolladura apenas perceptible. Adelaida pasó la mano por encima, sintiendo la frialdad del tejido. Su marido debía de haberse levantado hacía rato. Se obligó a levantarse de la cama y se acercó a la ventana. El jardín de su mansión tenía un aspecto inmaculado. El jardinero venía 3 veces por semana. Arbustos perfectamente recortados, macizos de flores de colores brillantes, esculturas de jardín blancas como la nieve. Todo parecía falso, como el decorado de un teatro. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Adelaida se estremeció y lo cogió. El nombre de su padre, Sergio Montenegro, brillaba en la pantalla. Respiró hondo, intentó mantener la voz alegre y contestó: «Buenos días, papá». «Adelaida, cariño», la profunda voz de Sergio sonaba cálida y segura. «¿Qué tal estás? ¿Cómo está Rodrigo? Hace mucho que no sé nada de ti». Adelaida se apartó de la ventana y se sentó en el borde de la cama. «Todo va genial, papá, de verdad. Solo mucho trabajo en la universidad, fin de curso. Rodrigo también está muy ocupado. Su empresa se está expandiendo». Intentó sonar convincente, pero notaba que le temblaba la voz. Sergio Montenegro no era un hombre fácil de engañar. En la voz de su padre se percibía un ligero recelo. «Sabes que puedes decirme si algo va mal, ¿verdad?» «Por supuesto, papá», se apresuró a asegurarle Adelaida. «Pero de verdad que todo va bien. ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está de salud?» «Tu madre está tan encantadora como siempre, y mi tensión por fin se ha normalizado»,
Los médicos están contentos. Es una gran noticia, dijo Adelaida, realmente contenta. ¿Cuándo venís Rodrigo y tú a cenar? Os echamos de menos. Jorge preparará tu plato favorito. Adelaida se mordió el labio. Rodrigo se había negado en redondo a visitar la casa de sus padres durante los últimos meses, buscando todo tipo de excusas. Seguro que iremos pronto, mintió ella. Hablaré con Rodrigo sobre su agenda. Vale, cielo. Llámame cuando hayas decidido la fecha. Tras una breve conversación sobre los planes de su padre para ampliar su cadena hotelera, se despidieron. Adelaida volvió a dejar el teléfono en la mesilla de noche y suspiró pesadamente. Aquella mentira a su padre le resultaba cada vez más pesada, pero no se atrevía a decirle la verdad. Sergio Montenegro no era solo un empresario de éxito. Era un hombre de gran influencia y conexiones, un hombre cuyo disgusto tenía graves consecuencias. Adelaida fue al cuarto de baño. Abrió la ducha y se puso bajo los chorros de agua caliente, dejando que la tensión desapareciera. En su mente daban vueltas pensamientos sobre qué hacer a continuación, cómo hablar con Rodrigo, cómo recuperar la cercanía que antes había existido entre ellos. Pero no se le ocurría ninguna solución. Cuando bajó al comedor después de ducharse, encontró a Rodrigo tomando café y viendo las noticias en su tableta. Iba impecablemente vestido con un traje de negocios color marengo, camisa blanca y corbata azul oscuro. Llevaba el pelo oscuro bien peinado y la cara bien afeitada. Nada en su aspecto delataba la borrachera de la noche anterior. «Buenos días», dijo Adelaida sentándose frente a él. Rodrigo apenas apartó los ojos del portapapeles. «Buenos días, café recién hecho». Adelaida se sirvió una taza y preguntó con cautela. «¿Ha llamado mi padre? Preguntó cuándo íbamos a venir a cenar». «¿Y qué le has dicho?» La voz de Rodrigo se volvió metálica. «Que estamos muy ocupados, pero que intentaremos venir pronto». Rodrigo levantó por fin los ojos de la tableta y la miró con una sonrisa fría. «¿Pronto cuándo?» «Estoy en negociaciones con nuevos inversores. Estoy planeando ampliar mi flota de vehículos y necesito dinero para ello. Dinero que ganaré yo sola, sin la ayuda de tu padre». Adelaida apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Nadie se ofrece a ayudarte, Rodrigo. Es solo una cena familiar». «Claro que lo es», dijo él con escepticismo. «Y después del postre, como de costumbre, Sergio me preguntará discretamente cómo van las cosas en mi pequeña empresa. Y, por supuesto, me ofrecería un poco de ayuda o presentaciones útiles». «No, gracias». Adelaida sintió que la irritación crecía en su interior. «Papá solo está mostrando interés. Es normal en los padres». «Mostrar interés y mirar hacia abajo son cosas distintas», dijo Rodrigo, terminando su café y levantándose de la mesa. «Tengo una reunión dentro de una hora. No me esperes para cenar». Salió del comedor sin mirarla siquiera. Adelaida permaneció sentada a la mesa, sintiendo un vacío opresivo en su interior. Cuando oyó el ruido de la puerta de entrada y luego el motor de su coche, por fin se permitió bajar los hombros y cubrirse la cara con las manos. El día en la universidad transcurrió al ritmo habitual. Clases, asesoramiento a los estudiantes, reuniones de departamento. Adelaida se sumergió en el trabajo, intentando no pensar en los problemas domésticos. Aquí, entre los muros de la institución científica, se sentía importante y respetada. A los alumnos les encantaban sus clases, sus colegas valoraban su opinión. Si Rodrigo la hubiera visto en aquel ambiente, tal vez se habría dado cuenta de que su puesto de catedrática no era solo el pasatiempo de una esposa rica. Al volver a casa por la tarde, Adelaida encontró la casa vacía. Se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de vino y empezó a preparar la cena, una sencilla pasta con salsa al pesto. Cocinar siempre la calmaba, le permitía organizar sus pensamientos. Rodrigo regresó a medianoche. Adelaida ya estaba en la cama, fingiendo dormir, cuando oyó sus pesados pasos en la escalera.
La puerta de la habitación se abrió y sintió el olor a alcohol. Otra vez. Se quedó inmóvil, esperando evitar un enfrentamiento. «Sé que estás despierta». La voz de Rodrigo era tensa, con la ronquera característica de varios vasos de whisky. Adelaida se incorporó lentamente en la cama. «Es tarde, Rodrigo. Hablemos mañana». «No, hablemos ahora». Se sentó en el borde de la cama, desanudándose la corbata con movimientos bruscos y torpes. «¿Sabes lo que he oído hoy? Que una de las sociedades de inversión se echó atrás en un acuerdo conmigo. ¿Y sabes por qué? Porque recibieron una llamada del holding de tu padre ofreciéndoles mejores condiciones». Adelaida frunció el ceño. «Papá nunca haría eso». «No lo haría». Rodrigo la interrumpió. «¿De verdad eres tan ingenua? ¿O solo estás fingiendo? Tu padre controla la mitad de los negocios de esta ciudad. No podría tener a su preciosa hija viviendo con un perdedor, ¿verdad?» «No eres un perdedor, Rodrigo». «¿No?», rió amargamente. «Entonces, ¿por qué mi negocio apenas se mantiene a flote mientras el imperio de tu padre prospera? ¿Por qué cada vez que estoy a punto de cerrar un trato serio, algo sale mal?» «Es paranoia», dijo Adelaide en voz baja. «Papá te apoyó desde el principio. Creía en ti. Me apoyó lo justo para que me sintiera en deuda. Para recordar mi lugar». Rodrigo se levantó y empezó a pasear por la habitación. «Y fui un tonto. De verdad creí que podría construir algo por mí mismo, sin la sombra de tu familia sobre mí». Adelaida observaba a su marido con ansiedad. Nunca lo había visto así, al borde de un ataque de nervios, con un brillo febril en los ojos. «Rodrigo, ahora no piensas con claridad», dijo en voz baja. «Volvamos a esta conversación por la mañana». «Oh, sí que pienso con claridad», se detuvo y la miró con una sonrisa cruel. «¿Sabes a quién he conocido esta noche en el bar? A Francisco Valencia. ¿Te acuerdas de él? Fue a la universidad con nosotros. Bueno, me contó una historia muy interesante sobre cómo lo rechazaste antes de empezar a salir conmigo. ¿Sabes lo que dijo? Que lo llamaste no lo suficientemente ambicioso. Y luego me elegiste a mí, el chico de los grandes planes y esperanzas. Es gracioso, ¿no? Me elegiste porque pensaste que sería un éxito, y resulté ser nada. Estás borracha». Adelaida se levantó de la cama, se puso una bata y se dirigió a la puerta. «No voy a escuchar esto». Rodrigo la agarró del brazo al pasar. «No, vas a escuchar. Has elegido al hombre equivocado, Adelaida. Soy un perdedor, no soy nada. ¿Y sabes qué? Tú también. Profesor de arte, mi trasero, jugando a tu trabajo mientras el dinero de papá te mantiene viviendo la buena vida». Adelaide le apartó la mano y dio un paso atrás. «Me encanta mi trabajo. Y se me da muy bien». «Claro que se te da bien», replicó Rodrigo con veneno. «Todos los que te rodean te dicen eso porque tienen miedo de tu padre. ¿Crees que has conseguido este trabajo por tu talento? No seas ingenuo». Aquellas palabras fueron las que más dolieron. Adelaida siempre había temido que su éxito en el mundo académico se debiera más a la influencia de su familia que a sus propios logros. «Me voy a dormir a la habitación de invitados», dijo, intentando mantener la calma. «Mañana, cuando estés sobrio, hablaremos». «Huye, como siempre», le espetó Rodrigo. «Huye con tu padre, con tu novia de la universidad, con quien quieras, pero no resuelvas tú el problema». Adelaida salió de la habitación, cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas y no intentó contenerlas. El agotamiento emocional era demasiado. Se dirigió lentamente al dormitorio de invitados, donde pasó la noche en vela mirando al techo y pensando en cómo su matrimonio se había convertido en un desastre. Por la mañana, Adelaida se despertó al oír abrirse la puerta. Rodrigo estaba en el umbral del dormitorio de invitados con una taza de café en las manos. Parecía arrugado, con ojeras, pero ya estaba vestido para ir a trabajar. «Te he traído café», dijo, dejando la taza sobre la mesilla de noche. «Y solo quería decirte que siento lo de ayer».
Adelaida se sentó en la cama subiéndose el edredón hasta el pecho. ¿De verdad crees eso? ¿Que no soy nada? Rodrigo se frotó la cara con las manos. No, claro que no. Estaba borracho y disgustado por el trato que se cayó. No es excusa, lo sé. No es la primera vez, Rodrigo, dijo Adelaida en voz baja. Te conviertes en otra persona cuando bebes. Enfadado, violento. Lo sé, se sentó en el borde de la cama. Mira, vamos a olvidémoslo. Tengo buenas noticias. Después de todo he conseguido un contrato con otra empresa, incluso mejor de lo que había planeado en un principio. Y la otra es que mi cumpleaños es en 15 días. Quiero hacer una fiesta aquí en casa. Adelaida lo miró sorprendida. ¿Una fiesta? ¿Después de todo lo que dijiste ayer? Precisamente por eso, asintió Rodrigo. Quiero invitar a gente importante, a posibles socios, para demostrar que mi negocio está en auge, que valgo algo en esta ciudad. Adelaida sabía que era importante para su autoestima, para su orgullo. De acuerdo, aceptó tras una pausa. Te ayudaré con la organización. Gracias. Rodrigo se inclinó hacia ella y le besó la frente. Tengo que irme. Te veré esta noche. Una vez más, como tantas otras veces en los últimos meses, el desagradable incidente se silenció sin que hubiera una conversación real, sin que se resolviera el problema. Adelaida podía sentir la fría desesperación creciendo en su interior. Pero tal vez esta fiesta fuera una oportunidad para que Rodrigo se demostrara algo a sí mismo y tal vez cambiara la dinámica de su relación. Los días siguientes transcurrieron entre el ajetreo de los preparativos de la fiesta. Adelaida contrató un servicio de catering, floristas y músicos. Rodrigo confeccionó una lista de invitados de unas 50 personas, entre las que había destacados hombres de negocios, políticos y periodistas. A medida que se acercaba la fecha, se ponía cada vez más nervioso, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y se irritaba por las cosas más insignificantes. Una noche, una semana antes del evento, Adelaida lo encontró en su despacho, sentado en la oscuridad con un vaso de whisky. «Rodrigo», preguntó con cautela, «se hacía tarde. ¿Te vas a la cama?» «He invitado a tu padre y a tu madre a una fiesta», dijo él en lugar de contestar. Adelaida parpadeó sorprendida. ¿En serio? Creía que querías evitar su presencia. Habría sido raro no invitarlos. Rodrigo se encogió de hombros. Además, quiero que vean lo que he conseguido. Adelaida se sentó con cautela en el brazo de su silla. Ya saben que tienes éxito, Rodrigo. No, sacudió él la cabeza. Saben que estoy casado con su hija. Son cosas distintas. Adelaida suspiró. Parecía que aquella fiesta se estaba convirtiendo en algo más que una celebración de cumpleaños, en una especie de prueba para Rodrigo, una forma de demostrar su valía. «Pase lo que pase en esta fiesta», dijo en voz baja, «estaré a tu lado. Somos un equipo, ¿recuerdas?» Rodrigo la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «Sí, un equipo». Al día siguiente, Adelaida se reunió con Pilar en la cafetería de la universidad. Se sentaron junto a la ventana, observando a los estudiantes que se apresuraban a hacer sus cosas bajo el brillante sol brasileño. «Así que tu marido va a dar una gran fiesta», dijo Pilar, removiendo su café. «¿Y crees que es una buena idea después de todo lo que ha pasado entre vosotros?» Adelaida se encogió de hombros. «Es importante para él. Quizás si su negocio empieza a prosperar deje de sentirse incompleto cerca de mi familia». Pilar miró con escepticismo a su amiga. «O solo empeorará las cosas, sobre todo si algo sale mal. Adelaida, no puedes seguir viviendo así, esperando que las circunstancias externas arreglen de algún modo vuestra relación». «¿Qué sugieres?», preguntó Adelaida cansada. «Lo mismo que antes», respondió Pilar con firmeza. «El divorcio. Cuanto más lo pospongas, más difícil será». Adelaida negó con la cabeza. «No lo entiendes. Rodrigo no es solo mi marido. Llevamos 7 años juntos. Hemos hecho planes. Hemos soñado con el futuro.
¿Y dónde están ahora esos planes?, preguntó Pilar en voz baja. ¿Dónde están tus sueños? Mírate, Adelaida. Pareces agotada. Le pones excusas constantemente. No es una relación sana. Adelaide sabía que su amiga tenía razón, pero la idea del divorcio le daba un miedo casi físico. ¿Qué diría la gente? ¿Cómo reaccionaría su padre? Y lo más importante, ¿se había acabado de verdad o había alguna posibilidad de salvar su matrimonio? Lo pensaré después de la fiesta, dijo finalmente. Lo prometo. Si nada cambia, yo consideraré el divorcio. Pilar asintió, claramente insatisfecha con aquella respuesta, pero comprendiendo que no tenía sentido insistir más. Bien, por cierto, tengo una invitación para esta fiesta. ¿Te importa que vaya con Marcos? Claro que no, sonrió Adelaida. Estaré encantada de veros a los dos. Estaré allí si me necesitas, dijo Pilar, apretando la mano de su amiga. Pase lo que pase. Adelaida asintió agradecida. En un mundo donde todo parecía precario y poco fiable, la amistad de Pilar era una constante por la que estaba eternamente agradecida. Los días que faltaban para la fiesta pasaron volando. La mansión se estaba transformando. Había arreglos florales, iluminación extra en el jardín, una zona especial para el catering. Adelaida se sumergió en la organización, intentando que todo saliera perfecto. Tal vez en el fondo esperaba que un evento exitoso no solo ayudara al negocio de Rodrigo, sino que también devolviera a su relación la calidez que parecía irremediablemente perdida. Rodrigo, por su parte, estaba cada vez más nervioso e irritable. Era quisquilloso con las cosas pequeñas, cambiaba las decisiones en el último momento, exigía lo imposible a los proveedores de servicios. Una noche, cuando Adelaida sugirió que se eliminaran las bebidas alcohólicas del menú, dado su problema con la bebida, estalló. ¿Intentas hacerme quedar como el hazmerreír? Una fiesta sin alcohol no es una fiesta, es una matiné infantil. Solo pienso en tu salud, intentó explicarle Adelaida. ¿Mi salud o tu comodidad?, la interrumpió Rodrigo. ¿Tienes miedo de que me emborrache y te avergüence delante de tus amigos de alto rango? No, Rodrigo, estoy preocupada por ti, respondió cansada. Pero haz lo que quieras, es tu fiesta. Por fin has dicho algo bien, sonrió con frialdad. Sí, es mi fiesta, y yo decidiré qué habrá en ella. La víspera, Adelaida recibió un mensaje de su padre. Mamá y yo no podremos ir mañana. Tenemos asuntos urgentes en São Paulo. Dale a Rodrigo nuestra enhorabuena y nuestras disculpas. Le traeremos un regalo cuando volvamos. Se quedó un buen rato con el teléfono en la mano, sin saber cómo darle la noticia a su marido. Rodrigo tenía muchas esperanzas puestas en la presencia de sus padres. Quería demostrarles su éxito, su independencia. Su ausencia sería seguramente tomada como un insulto personal, como una prueba más de que no le tomaban en serio. Finalmente, se recompuso y llamó a la puerta de su despacho. Rodrigo, tengo que hablar contigo. Estaba sentado en su mesa, hojeando unos documentos. Si se trata otra vez del menú de mañana por la noche, no es eso, le interrumpió Adelaida. Mis padres no pueden venir mañana. Mi padre tiene unos asuntos urgentes en São Paulo. Rodrigo dejó lentamente los papeles a un lado y la miró. ¡Qué oportuno! Papá tiene una agenda muy apretada, intentó defender Adelaida a sus padres. Seguro que vendría si pudiera. Por supuesto, la voz de Rodrigo resumaba sarcasmo. El gran Sergio Montenegro está demasiado ocupado para perder el tiempo en el cumpleaños de su yerno. Después de todo, ¿quién soy yo? Solo un pequeño empresario indigno de su atención. No es justo, dijo Adelaida con firmeza. Papá siempre te ha apoyado, y envió sus disculpas y felicitaciones. Estoy seguro de que sus disculpas son sinceras. Rodrigo se levantó y se acercó a la barra que había en un rincón del estudio. Sacó una botella de whisky y se sirvió un trago. ¿Sabes qué? Es algo bueno.
Ahora puedo relajarme de verdad en mi propia fiesta sin tener que impresionar a tu padre. Adelaida lo observó ansiosa mientras él tomaba un trago de whisky y se servía otro. Por favor, no bebas demasiado esta noche. Mañana es un gran día. No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa, soltó Rodrigo. Ve a asegurarte de que todas las flores estén en su sitio para nuestra gran celebración. Adelaida sintió una oleada de rabia en su interior, pero se contuvo. Discutir ahora solo empeoraría las cosas. De acuerdo, dijo, volviéndose hacia la puerta. Pero no te quedes hasta muy tarde. Mañana tendrás que estar fresca. No te preocupes, querida esposa, contestó Rodrigo con fingida cortesía. Estaré en plena forma para mi triunfo. Adelaida salió del estudio, cerrando la puerta tras de sí en silencio. Era duro para su alma. El día de la fiesta comenzó con un amanecer temprano. Adelaida abrió los ojos cuando los primeros rayos de sol acababan de atravesar las finas cortinas de su dormitorio. Giró la cabeza. Rodrigo ya no estaba allí. Su almohada estaba fría, lo que significaba que llevaba mucho tiempo despierto. Se levantó lentamente de la cama, sintiendo pesadez en todo el cuerpo. Parecía que incluso el aire de la habitación le oprimía los hombros. Poniéndose una bata de seda, Adelaida se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. La luz de la mañana inundó la habitación, dejando al descubierto todos los detalles. El interior perfectamente elegido, los caros cuadros de las paredes, los muebles antiguos. Todo parecía inmaculado, pero parecía un decorado en el que Rodrigo y ella interpretaban los papeles de una pareja feliz. Abajo, el trabajo ya estaba en marcha. Los jardineros estaban podando los setos, los floristas habían traído los últimos arreglos florales y los camareros del catering estaban colocando las mesas en el jardín. La fiesta empezaba a las 7 de la tarde y había mucho que hacer antes. Adelaida bajó a la cocina donde encontró a Rodrigo tomando una taza de café. Parecía tranquilo y enérgico, no como ella. «Buenos días», dijo, sin rastro de la irritación de ayer en su voz. «Pareces cansada. ¿No has dormido bien?» «Estoy un poco nerviosa por lo de esta noche», contestó Adelaida, sirviéndose una taza de café. «No lo estés», sonrió Rodrigo, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. «Todo saldrá perfecto. Ya he llamado al catering. Me han confirmado el menú. La orquesta llegará a las 5 para afinar. Todo está bajo control». Adelaida asintió. Rodrigo parecía inmerso de lleno en el papel de cordial anfitrión, como si la escena de ayer no hubiera ocurrido, como si todas las cosas horribles que le había dicho en los últimos meses no hubieran sucedido. «Estoy pensando en ponerme un vestido azul de Vercelli», dijo ella, dando un sorbo a su café. «Combina bien con tu traje nuevo». Pensó Rodrigo. Quizás sería mejor el negro con la espalda abierta. Es más impresionante. Adelaida sintió un desagradable escalofrío. El vestido negro era demasiado revelador para un evento tan formal, y Rodrigo nunca le había pedido que se lo pusiera en público. «No estoy segura de que sea apropiado para esta noche», objetó con cautela. «¿Por qué no?» La voz de Rodrigo se volvió acerada. «Es mi cumpleaños y quiero que mi mujer esté deslumbrante. ¿Es demasiado para ti?» Adelaida se dio cuenta de que no era solo una pregunta sobre el vestido. Era una prueba para saber si se sometería a su voluntad, si interpretaría el papel que él había elegido para ella. «De acuerdo», concedió. «Me vestiré de negro». Rodrigo sonrió, terminó el café y se levantó de la mesa. «Bien, me voy a la oficina, tengo que terminar unas cosas antes de esta noche. Volveré a las 5». Le dio un breve beso en la mejilla y se marchó, dejando a Adelaida sola con sus pensamientos. Miró el reloj. Eran casi las 9 de la mañana. Tenía por delante todo un día de tareas y preparativos, y agradeció la oportunidad de distraerse de sus angustiosos pensamientos. El día pasó volando a un ritmo frenético. Adelaide supervisó a los floristas, comprobó la disposición de los muebles en el jardín,
Discutió los últimos detalles del menú con el chef. A las 4 de la tarde, ya estaba en su dormitorio para empezar a prepararse para la velada. El vestido negro colgaba de la puerta del armario como recordatorio silencioso de su sumisión a la voluntad de su marido. Adelaida pasó la mano por la suave tela. El vestido era realmente hermoso, una silueta ceñida, un profundo escote en la espalda, tirantes finos. Se lo había comprado hacía un año para una cena romántica con Rodrigo, pero nunca se lo había puesto. La cena se había cancelado por los asuntos urgentes de él. Después de ducharse, se secó el pelo y se lo arregló con elegancia. Luego se maquilló, un poco más brillante de lo habitual para hacer juego con la naturaleza del vestido. Por último, se puso las joyas, un collar de perlas y unos pendientes que le había regalado su padre. Cuando Adelaida se vistió por fin y se miró en el espejo, tuvo que admitir que estaba impresionante. Pero no se sentía bien, se sentía expuesta, como un trofeo que Rodrigo quería mostrar a sus invitados. A las 5 oyó llegar el coche de Rodrigo. A los pocos minutos entró en el dormitorio, ya cambiado en el despacho con un elegante traje oscuro. «Vaya», dijo mirándola fijamente. «Estás guapísima». «Gracias», contestó Adelaida en voz baja. «¿Qué tal el día?» «Excelente». Rodrigo se acercó a la barra que había en un rincón de la habitación y se sirvió un whisky. «He firmado un contrato con una empresa de transportes de Argentina. Nos abre un nuevo mercado». «Enhorabuena», dijo Adelaida con sinceridad. «Es un paso importante para tu negocio». «Para nuestro negocio, querida». Rodrigo bebió un sorbo de whisky. «Somos un equipo, ¿verdad?» Había una mueca de desprecio en sus palabras, pero Adelaida prefirió ignorarla. «Por supuesto, y estoy orgullosa de ti». «Bien». Rodrigo terminó su whisky y dejó el vaso. «Entonces vamos a demostrar a todo el mundo la gran pareja que somos». Bajaron las escaleras. En el jardín todo estaba listo para los invitados. Luces tenues ardían por todas partes, las mesas rebosaban de deliciosos aperitivos, los músicos afinaban sus instrumentos. Todo parecía perfecto, como sacado de una revista de moda. Los primeros invitados empezaron a llegar a las 7 en punto. Rodrigo y Adelaida los recibieron en la entrada, sonriendo e intercambiando saludos. Él la sujetaba por la cintura, besándola de vez en cuando en la mejilla, el perfecto marido cariñoso. Nadie habría sospechado que detrás de esta imagen perfecta se escondían la frialdad y el distanciamiento. A las 8, el jardín estaba lleno de invitados. Había socios de Rodrigo, colegas de Adelaida en la universidad y gente influyente de la ciudad. Todos deseaban un feliz cumpleaños a Rodrigo, le entregaban regalos y le felicitaban por la organización de la fiesta. Adelaida estaba al lado de su marido, sonriendo y charlando, pero por dentro notaba que la tensión iba en aumento. Rodrigo bebía un vaso de whisky tras otro, y ella podía ver cómo su actitud cambiaba gradualmente. Sus gestos se volvían más enérgicos, su voz más alta, su risa más aguda. «Ahí está su amigo, el profesor Oliveira», dijo uno de los invitados, señalando la entrada. Adelaida se volvió y se sintió aliviada al ver a Pilar entrando en el jardín con Marcos a su lado. Pidió disculpas a sus interlocutores y se dirigió hacia su amiga. «Pilar, Marcos, me alegro mucho de verte», dijo con sinceridad abrazando a su amiga. «Adelaida, estás estupenda», sonrió Pilar, pero sus ojos expresaban preocupación. «¿Cómo te encuentras?» «Estoy bien», mintió Adelaida. «Por favor, pasa, sírvete. Te buscaré un poco más tarde para charlar más tranquilamente». Pilar asintió comprensiva y junto con Marcos se dirigió hacia la mesa de bebidas. Adelaida volvió junto a Rodrigo, que estaba rodeado de varios hombres de negocios y les contaba algo animadamente. «Ah, ahí está mi bella esposa», dijo él, atrayéndola hacia sí un poco más fuerte de lo debido. «Señores, ¿sabían que Adelaida es profesora de arte? Enseña a nuestros alumnos a distinguir entre Picasso y Matisse. ¿Se lo imaginan?». Se oía claramente la burla en su voz.
Adelaida se tensó, pero mantuvo la sonrisa. En realidad, mi especialidad es el modernismo brasileño, pero sí, también estudiamos arte europeo. Oh, no seas modesta, querida. Rodrigo bebió un sorbo de su vaso. Eres toda una experta. Incluso has conseguido una cátedra siendo tan joven. Un logro asombroso, ¿verdad, caballeros? Uno de los empresarios, un hombre alto y canoso, asintió cortésmente. Impresionante. Debe de tener mucho talento, señora Barreira. O tiene un padre muy influyente, añadió Rodrigo con una sonrisa de satisfacción. Sergio Montenegro abre muchas puertas en nuestra ciudad, ¿verdad? Adelaida sintió que se le subía el color a la cara. Los empresarios se miraron incómodos, claramente avergonzados por la franqueza del anfitrión. Lo siento, dijo Adelaida, soltándose de los brazos de su marido. Tengo que comprobar que el postre está en orden. Dio un paso atrás sintiendo que le temblaban las manos. Era solo el comienzo de la velada y Rodrigo ya había empezado a humillarla públicamente. ¿Qué pasaría cuando bebiera más? Adelaida pasó la hora siguiente tratando de mantenerse alejada de su marido, socializando con los demás invitados, controlando al personal, asegurándose de que todos tuvieran bebidas y aperitivos. Pero sentía su mirada fija en ella todo el tiempo, pesada, evaluadora. Cuando la orquesta empezó a tocar música de baile y las parejas se dirigieron al centro del jardín, Rodrigo se acercó a ella. ¿Bailamos, querida? Tenemos que demostrar a los invitados que somos una familia feliz. Su aliento olía a whisky y había algo peligroso en sus ojos. Adelaida se dio cuenta de que negarse solo le provocaría, así que asintió y se dejó llevar a la improvisada pista de baile. Rodrigo la rodeó con sus brazos, apretándola contra él más de lo necesario para el baile. Se movían al ritmo de la música y, desde fuera, probablemente parecían una pareja de enamorados. Pero Adelaida notaba lo tensos que estaban los hombros de él, lo fuerte que le apretaba la mano. «Es una fiesta preciosa, ¿verdad?», dijo él, acercándose a su oído. «Todo el mundo se maravilla de lo perfectos que somos tú y yo, una esposa rica y hermosa y su marido de éxito. Nadie se da cuenta de que todo es una farsa». «Por favor, Rodrigo», dijo Adelaida en voz baja, «no estropeemos la velada. Es tu cumpleaños, tu triunfo». «¿Mi triunfo?», sonrió con amargura. «Sí, hoy he firmado un contrato importante, pero ¿sabes lo que me ha dicho el representante de la empresa argentina? Que me eligieron porque habían oído hablar de mi suegro, el gran Sergio Montenegro. Incluso aquí, incluso en esto, estoy a su sombra». «Eso no es cierto», objetó Adelaida. «Te eligieron porque ofrecías las mejores condiciones, porque tu empresa tiene una excelente reputación». «No me mientas». Rodrigo le apretó la cintura con más fuerza, haciéndola estremecerse de dolor. Vi cómo me miraban, con lástima. Pobre Rodrigo, casarse con la hija de Montenegro y pensar que había conseguido algo por su cuenta. La música terminó y Adelaida intentó apartarse, pero Rodrigo la sujetó con fuerza. «¿A dónde vas? Estamos teniendo una conversación tan agradable». «Rodrigo, me haces daño», dijo ella en voz baja. «Y creo que deberías dejar de beber. Ya has bebido bastante. ¿Ahora me dices lo que tengo que hacer en mi propia fiesta?». Su voz se hizo más fuerte, y varios de los invitados más cercanos se giraron en su dirección. «Típico de ti, Adelaida, siempre sabiendo más, siempre controlando». «Solo te estoy cuidando». Adelaida trató de hablar con calma, pero el pánico crecía en su interior. Se daba cuenta de que la situación se estaba descontrolando y no sabía cómo detenerla. «¿Te importa?». Rodrigo se rió, y era una risa desagradable y áspera. «No, te importa tu imagen. Lo que dirá la gente si ve que tu marido es un borracho miserable». Al final la dejó marchar y se fue a la barra a por otro whisky. Adelaida se quedó de pie en medio de la pista de baile, sintiendo las miradas de los invitados. Respiró hondo, tratando de calmarse, y se dirigió hacia Pilar,
que observaba la escena con evidente preocupación. «¿Qué está pasando?», preguntó Pilar en voz baja, llevándose a su amiga a un lado. «Rodrigo está borracho y se está poniendo violento», respondió Adelaida en voz baja. «No sé qué hacer. Si intento llevármelo, se enfadará más». «Quizá podríamos pedirle a Marcos que hable con él», sugirió Pilar. «De hombre a hombre, quizá le escuche». «No creo que sea buena idea», Adelaida negó con la cabeza. «Rodrigo no está en condiciones de escuchar a nadie ahora mismo». Su conversación se vio interrumpida por el sonoro tintineo de una copa cuando Rodrigo subió a la pequeña tarima donde estaba sentada la orquesta y golpeó su copa con una cuchara, atrayendo la atención de los invitados. «Señoras y señores, me gustaría daros las gracias a todos por haber venido hoy a celebrar mi cumpleaños conmigo». Su voz era alta, pero las palabras sonaban claras. Era evidente que Rodrigo intentaba controlar su dicción, a pesar de la embriaguez. «Quiero dar las gracias especialmente a mi bella esposa, Adelaida, que ha organizado esta magnífica velada». Los invitados aplaudieron, y Adelaida sonrió tensa, sintiendo un creciente malestar. «Mi esposa es una mujer increíble», continuó Rodrigo, dando un sorbo a su copa. «Hermosa, educada, refinada, hija del gran Sergio Montenegro, uno de los hombres más poderosos de nuestra ciudad. Todos lo conocéis, ¿verdad?». Un murmullo receloso recorrió la multitud. Todos se dieron cuenta de que la conversación estaba tomando un cariz desagradable. «Rodrigo», Adelaida se acercó al estrado. «Quizás sea un buen momento para cortar la tarta». «Oh, mira, mi mujer intenta hacerme callar», se rió Rodrigo. «Teme que diga algo inapropiado, de que arruine su excelente reputación». «Por favor», dijo Adelaida en voz baja, pero él la ignoró. «¿Sabes qué es lo interesante?». Rodrigo se volvió hacia los invitados. «Cuando me casé con Adelaida, todos pensaron que lo había hecho por dinero. Un tipo pobre de clase media que se casa con una rica heredera. Una historia clásica, ¿no? Pero la verdad es que la quería de verdad». Le tembló la voz y, por un momento, Adelaida pensó que había vuelto a ser el Rodrigo que ella había amado. Pero el momento pasó, y su rostro volvió a contorsionarse en una sonrisa amarga. «Pero ¿sabes qué es aún más interesante? Ella también creía que me había casado con ella por dinero. En el fondo, nunca creyó que alguien pudiera amarla simplemente por lo que era. Y eso fue lo que nos arruinó». «Rodrigo, basta». Adelaida se irguió y trató de cogerle la mano. «Estás borracho y no sabes lo que dices». «No me toques», le apartó la mano. «Sé exactamente lo que digo. Por primera vez en mucho tiempo digo la verdad. La verdad que todos estos invitados saben, pero temen decirles a la cara». Adelaida miró a los invitados, que permanecían inmóviles, con sonrisas torpes y gafas en las manos, sin saber cómo reaccionar ante aquel escándalo público. «Por favor, hablemos en privado», sugirió, intentando mantener la calma. «No, quiero que se entere todo el mundo», objetó Rodrigo con terquedad. «Quiero que todos sepan lo que fue ser el marido de Adelaida Montenegro. Siempre a la sombra de su padre, siempre no lo bastante bueno, siempre no lo bastante bueno». «Eso no es cierto», objetó Adelaida sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Nunca he pensado que no fueras lo bastante buena. Son tus propios complejos los que hablan en tu interior». «¿Mis complejos?». Rodrigo se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Y los tuyos? Tu miedo a ser independiente, tu eterna dependencia de la aprobación de tu padre». «No voy a escuchar esto». Adelaida se dio la vuelta para marcharse, pero Rodrigo la agarró del brazo. «Oh no, te vas a quedar aquí a escuchar el resto de esto». Su voz se volvió más áspera. «Saben, señoras y señores, a mi mujer le gusta hacérsela independiente, profesora, intelectual, pero en realidad no es más que una vaca, engordada con el dinero de su padre, incapaz de hacer un movimiento sin su aprobación». Los invitados jadearon.
Adelaida sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Rodrigo nunca, ni en la peor de las peleas, la había insultado tan grosera y públicamente. ¿Cómo te atreves? Le arrancó la mano, con la rabia por encima de la sorpresa. He tolerado tus payasadas de borracho, tus acusaciones, tus celos de mi padre, pero no dejaré que me humilles delante de toda esa gente. ¿Así que no lo harás? Rodrigo dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Y quién eres tú para dejarme o no dejarme hacer nada? Sin tu padre no eres nada, no eres nada. Basta, la voz de Adelaida temblaba. Me marcho. No, aún no he terminado. Rodrigo la agarró del hombro, obligándola a darse la vuelta. Te vas a quedar aquí escuchándome hasta el final. Suéltame. Adelaida intentó soltarse, pero su agarre era demasiado fuerte. En ese momento, Marcos, el novio de Pilar, se acercó a ellos. Señor Barreira, por favor, suelte a su mujer. Le está haciendo daño. No se meta, le espetó Rodrigo. Esto es entre mi mujer y yo. No permitiré que trates así a Adelaida, dijo Marcos con firmeza. Suéltala o tendré que intervenir por la fuerza. Rodrigo se quedó quieto un momento y luego soltó los dedos lentamente. Adelaida retrocedió un paso, frotándose el hombro. Fuera, siseó Rodrigo, mirando a su mujer con odio. Lárgate, me deshonras, zorra desagradecida. Estas palabras, pronunciadas en voz alta a todo el jardín, hicieron que los invitados se quedaran helados de asombro. Adelaida sintió que lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Sin mediar palabra, se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa, atravesando la multitud de invitados que se apartaban ante ella sin atreverse a levantar la mirada. Una vez dentro, subió las escaleras hasta su dormitorio, cerró la puerta y solo entonces se permitió romper a llorar de verdad. Todo su cuerpo temblaba de vergüenza, humillación y dolor. Años de su matrimonio, todas sus esperanzas y sueños, todo se desmoronó de la noche a la mañana, públicamente, delante de decenas de personas. Adelaida se quitó el vestido negro, que ahora solo asociaba con aquella terrible noche, y se puso un sencillo camisón. Luego se sentó en la cama, se rodeó las rodillas con los brazos y siguió llorando. Abajo, en el jardín, la música seguía sonando, se oían voces. La fiesta continuaba a pesar del escándalo. O tal vez ahora los invitados se divertían más comentando lo que habían visto. Al cabo de un rato llamaron a la puerta. Adelaida se puso tensa, temiendo que fuera Rodrigo, pero entonces oyó la voz de Pilar. «Adelaida, soy yo. ¿Puedo pasar?» «Sí», respondió en voz baja, secándose las lágrimas. Pilar entró en la habitación y cerró la puerta con cuidado. Se sentó junto a su amiga en la cama y la abrazó. «Oh, Adelaida, lo siento mucho. ¿Lo habéis oído todos?» La voz de Adelaida temblaba. «¿Lo ha visto todo el mundo?» «No importa», dijo Pilar en voz baja. «Nadie te culpa. Todos se dan cuenta de que Rodrigo estaba borracho y dijo cosas terribles que nada tienen que ver con la realidad. Me insultó», volvió a llorar Adelaida. «Delante de toda esta gente, delante de mis colegas, delante de sus compañeros. Se arrepentirá el resto de su vida», dijo Pilar con firmeza. «Pero lo que importa ahora es lo que haga después. Marcos está abajo con el coche. Podemos sacarte de aquí ahora mismo si quieres». Adelaida negó con la cabeza. «No, no puedo simplemente huir. Esta también es mi casa. Entonces nos quedaremos contigo», dijo Pilar con firmeza. Adelaida se sentó en el borde de la cama con los hombros caídos y los ojos hinchados de lágrimas. Pilar la cogió de la mano, sin decir una palabra, solo estando allí, la única isla de apoyo en un océano de humillación y dolor. «Necesito llamar a mi padre», dijo Adelaida en voz baja tras un largo silencio. Pilar la miró con preocupación. «¿Estás segura? Tu padre...» Su reacción podría ser muy dura. «Lo sé».
Adelaida se levantó despacio y se acercó al tocador donde reposaba su teléfono. Pero no puedo seguir viviendo así. Rodrigo hoy se ha pasado de la raya. Pilar asintió en silencio. Sabía muy bien lo poderoso e inflexible que era Sergio Montenegro. Su reacción ante el trato que había dado a su hija podría haber sido imprevisible y probablemente dura. Pero tal vez eso era lo que se necesitaba ahora. Adelaida cogió el teléfono y respiró hondo, reuniendo fuerzas. Se quitó los restos de maquillaje con una toalla húmeda, se peinó el pelo revuelto y marcó el número de su padre. Cada tono de llamada resonaba en su cabeza con un dolor punzante. ¿Adelaida? La voz grave de Sergio Montenegro sonó sorprendida. ¿Qué te pasa? Es casi medianoche. Papá. Le tembló la voz y trató de contener una nueva oleada de lágrimas. Necesito que me ayudes. Hubo una breve pausa y luego habló su padre, con un tono diferente, más duro, más sereno. ¿Qué ha pasado? ¿Estás en peligro? No, yo... Adelaida miró a Pilar, que asintió animada. Rodrigo organizó una fiesta en honor de su cumpleaños. Y él me humilló públicamente delante de todos los invitados. Me llamó vaca y me ordenó que me fuera de casa. Oyó a su padre exhalar bruscamente. No es la primera vez que me pasa, papá, continuó Adelaida, y las palabras brotaron como un dique que se rompe. Durante los últimos meses me ha estado humillando, llamándome inútil, ridiculizando mi trabajo, acusándome de haberlo conseguido todo gracias a tu dinero e influencia. Empezó a beber mucho y... Ya basta. La voz de Sergio se volvió gélida. Estaré contigo en 30 minutos. No salgas de la habitación. Si intenta entrar, cierra la puerta. Papá, no quiero que... 30 minutos, Adelaida, cortó Sergio y terminó la llamada. Adelaida colgó lentamente el teléfono y miró a Pilar con una expresión mezcla de alivio y ansiedad. Viene hacia aquí, dijo en voz baja. Dentro de 30 minutos. Bien, asintió Pilar. Me quedaré contigo hasta que llegue. ¿Quieres que te traiga agua o té? Adelaida negó con la cabeza. No, gracias. Solo quédate conmigo. Se sentaron en silencio, escuchando los sonidos apagados de la fiesta que se celebraba en el piso de abajo. La música seguía sonando, pero cada vez se oía menos. Los invitados probablemente habían empezado a dispersarse tras el escándalo, pero quedaban unos pocos, los que eran lo bastante curiosos o insensibles como para continuar la diversión después de lo que habían visto. Adelaida se acercó a la ventana y corrió la cortina. El piso superior daba al jardín, donde las luces seguían encendidas y las figuras de la gente se movían de un lado a otro. Vio a Rodrigo de pie junto a la barra, rodeado de varios hombres, probablemente sus socios. Ya no parecía enfadado, más bien deprimido, pero seguía bebiendo, tomando un trago más a menudo de lo que debería. «Sigue bebiendo», dijo Adelaida en voz baja, soltando la cortina, como si no hubiera pasado nada. «Es un cobarde», sacudió Pilar la cabeza. «No puede enfrentarse a la verdad, prefiere ahogar la realidad en alcohol». Adelaida volvió a sentarse en la cama y se cubrió la cara con las manos. «¿Cómo he podido dejar que llegara tan lejos? ¿Por qué no me fui a la primera? No te culpes». Pilar pasó el brazo por los hombros de su amiga. «El amor nos hace creer que todo se puede arreglar, que la gente cambiará. Y el miedo a la soledad, el miedo a admitir que la relación está rota. Es normal, Adelaida. No has hecho nada malo». El tiempo se arrastraba dolorosamente lento. Cada minuto parecía una hora. Adelaide tuvo tiempo de ponerse un sencillo vestido negro y meter lo imprescindible en un pequeño bolso. Se dio cuenta de que probablemente no pasaría la noche en aquella casa. Exactamente 28 minutos después de que sonara el timbre, oyeron el ruido de los coches que se acercaban. Adelaida volvió a asomarse a la ventana y vio el lujoso Maybach de su padre seguido de 3 todoterrenos negros.
Sergio Montenegro y 5 hombres corpulentos con trajes oscuros, sus guardias personales, salieron de los coches. «Está aquí», dijo Adelaida con voz extrañamente distante. Pilar se acercó a la ventana y se colocó a su lado. «Todo saldrá bien, Adelaida. Tu padre te protegerá». «Lo sé», asintió, «pero tengo miedo de cómo lo hará». Al cabo de unos minutos oyeron que la música se detenía de repente. Luego se oyeron gritos de sorpresa y protesta. Adelaida imaginó a su padre entrando en su jardín, rodeado de guardias, a los invitados reaccionando ante su aparición, con sorpresa, miedo, curiosidad. El nombre de Sergio Montenegro era conocido por todos en la ciudad. Su presencia asombraba incluso a los hombres más poderosos. «Creo que será mejor que bajemos», dijo Adelaida, haciendo acopio de los restos de su valor. «Necesito estar allí para controlar la situación lo mejor que pueda». Pilar asintió y salieron del dormitorio. A medida que bajaban las escaleras, las voces se hacían cada vez más claras. Adelaida oyó el tono autoritario de su padre y las exclamaciones indignadas de los invitados. Al entrar en el salón que daba al jardín, vio que los últimos invitados abandonaban apresuradamente la casa por la entrada principal, lanzando nerviosas miradas por encima del hombro. En el centro del salón estaba su padre, un hombre alto y corpulento, de pelo gris y penetrantes ojos oscuros. A su lado, ligeramente detrás de él, había 5 de sus guardaespaldas, todos con rostros igualmente impasibles y miradas cautelosas. «Papá», llamó Adelaida en voz baja. Sergio se volvió y su rostro severo se suavizó al ver a su hija. Adelaida. Se acercó a ella con pasos rápidos y le tomó la cara suavemente entre las palmas, escrutándola. «¿Te ha levantado la mano?» «No», Adelaide negó con la cabeza. «Solo palabras, pero fueron suficientes». Sergio asintió con los ojos duros de nuevo. «¿Dónde está?» «En el jardín, junto al bar», contestó Adelaida, sintiendo que la invadía un extraño entumecimiento. Una parte de ella quería proteger a Rodrigo de la ira de su padre, pero la otra, la que había sido humillada y aplastada esta noche, ansiaba justicia. «Tadeu». Sergio se volvió hacia uno de sus hombres, un hombre alto con el pelo corto y una cicatriz en la ceja. «Ocúpate de que todos los invitados abandonen el recinto, con educación, pero con insistencia». Tadeu asintió y se dirigió a la salida, haciendo un gesto a 2 guardias más. «Adelaida, tú y tu amiga quedaos aquí», dijo Sergio. «Yo me ocuparé de tu marido». «Papá, por favor», Adelaida le tocó el brazo, «no hagas nada irreparable». Sergio la miró largamente. «Protejo a mi familia, hija mía. Siempre lo he hecho y siempre lo haré». Con esas palabras se dirigió al jardín, acompañado por los 2 guardaespaldas restantes. Adelaida y Pilar intercambiaron miradas ansiosas y, sin confabularse, le siguieron, manteniéndose a distancia. No quedaban más de 10 invitados en el jardín, todos ellos con aspecto confuso e inseguro. Rodrigo estaba de pie junto a la barra, apoyado en ella como si le costara mantener el ritmo. Al ver a Sergio, se enderezó visiblemente, aunque el miedo brilló en sus ojos. «Sergio», intentó sonreír, pero le salió torcida. «¡Qué sorpresa! No te esperábamos hoy». «Rodrigo». La voz de Sergio era tranquila, pero había acero en ella. «La fiesta ha terminado. Todos los invitados abandonan la casa». «¿Qué?». Rodrigo parpadeó, incapaz de creer lo que oía. «No puedes. Esta es mi casa. Esta es mi fiesta». «No tu casa», le corrigió Sergio con calma. «El capital inicial de esta casa se pagó con el dinero de mi hija, el dinero de mi familia. Estoy pagando la hipoteca». Rodrigo estaba indignado, con la cara enrojecida por la ira y el alcohol. «Yo trabajo para mantener esta casa y a mi mujer. ¿Y cómo tratas a mi hija en agradecimiento por su apoyo?». Sergio dio un paso adelante, e incluso el borracho Rodrigo retrocedió instintivamente. ¿Humillarla delante de los invitados? ¿Insultarla? ¿Echarla de casa?
Es un asunto familiar, le replicó Rodrigo. No interfieras en nuestra relación. Adelaida es mi hija. La voz de Sergio se hizo más baja, lo que la hizo aún más amenazadora. Todo lo que concierne a su bienestar es asunto mío. Rodrigo tragó saliva nervioso, pero el alcohol le infundió un falso valor. Ese es exactamente el problema. Siempre estás interfiriendo, siempre controlando, siempre recordándome que no soy lo bastante bueno para tu preciosa hija. Tienes razón, asintió Sergio. No eres lo bastante bueno para ella, y hoy se lo has demostrado a todos los presentes. Rodrigo apretó los puños. Fuera de mi casa, todos vosotros. Esto es entre mi mujer y yo. Ya no tienes mujer, dijo Sergio con frialdad. Adelaida vuelve conmigo, y tú te arrepentirás de haber hecho daño a mi hija. Hizo un gesto apenas perceptible con la mano, y sus dos guardaespaldas aparecieron al instante junto a Rodrigo, agarrándolo por los brazos. ¿Qué hacéis?, gritó Rodrigo, intentando soltarse. «Soltadme, esto es un secuestro, os voy a demandar». Sergio sonrió. ¿Demandar? ¿De verdad crees que habrá un juez en esta ciudad que se ponga de tu parte contra mí? ¿Especialmente después de haber humillado públicamente a mi hija? Adelaida, que observaba la escena desde la terraza, no aguantó más y se adelantó. «Papá, por favor, vámonos. No quiero seguir aquí». Sergio se volvió hacia ella y su mirada se suavizó. «Pronto, hija. Pero antes, tu marido debe aprender una lección que recordará el resto de su vida». Se volvió de nuevo hacia los guardaespaldas. «Llevadle al centro del jardín, donde hay más luz». Los guardias arrastraron sin contemplaciones a Rodrigo hasta el centro del jardín, iluminado por los faroles, donde los invitados habían estado bailando. Tadeu y los otros guardias habían conseguido escoltar a los curiosos. «De rodillas», ordenó Sergio, y los guardias presionaron los hombros de Rodrigo, obligándolo a agacharse. «No te atreverías», dijo Rodrigo con voz ronca, mirando a su suegro. «No podéis...» «Puedo hacer cualquier cosa», le interrumpió Sergio con calma. «En esta ciudad, en este país, nunca te diste cuenta de con quién estabas tratando, Rodrigo. Creíste que solo era un rico hombre de negocios que te dejaba casarte con su hija. Te equivocabas». Sergio hizo otro gesto, y uno de los guardias golpeó a Rodrigo en el estómago sin previo aviso. Se dobló por la mitad, tragando aire. «No», gritó Adelaida precipitándose hacia adelante, pero Pilar la sujetó por el brazo. «No te metas», susurró. «Tu padre sabe lo que hace». «Pero esto está mal», le susurró Adelaida, aunque una parte de ella, oscura y hambrienta de venganza, saboreaba la humillación de Rodrigo. Mientras tanto, Sergio se inclinó hacia su yerno. «Has llamado vaca a mi hija. Has dicho que no ha conseguido nada por sí misma, que vive de mi dinero». Rodrigo se quedó callado, mirándole con odio y miedo. «¿Y tú quién eres?», continuó Sergio. «Un pequeño empresario que solo pudo expandir su negocio gracias a las conexiones de mi familia, que vive en una casa comprada con el dinero de mi hija, que ni siquiera sabía apreciar el tesoro que le habían dado como esposa». Se enderezó y se volvió hacia los guardias. «Enséñenle lo que les pasa a los que ofenden a mi familia». Lo que siguió a continuación fue metódico y despiadado. Los guardaespaldas empezaron a golpear a Rodrigo, primero uno, luego el otro, simultáneamente. Los golpes eran potentes y despiadados, dirigidos a las costillas, el estómago, los riñones. Con cada golpe Rodrigo se doblaba más y más hasta que se desplomó en el suelo, pero los guardias volvieron a levantarlo de rodillas y continuaron con el exorcismo. El crujido de una costilla rota se oía claramente en el silencio de la noche. El labio roto de Rodrigo manaba sangre y un ojo estaba hinchado. Ya no podía gritar, solo resollar y gemir después de cada golpe. Adelaida se dio la vuelta, incapaz de contemplar aquel cruel castigo, pero el ruido de los golpes y los gemidos agónicos de su marido seguían llegando a sus oídos. Sintió la mano de Pilar en su hombro,
un apoyo silencioso. Cuando Rodrigo dejó de responder a los golpes y colgaba sin fuerzas de las manos de los guardias, Sergio les hizo finalmente una señal para que se detuvieran. Rodrigo se desplomó sobre la hierba, apenas respirando. Sergio se acercó a él y se agachó a su lado, cogiéndole por la barbilla y obligándole a mirarle a los ojos. Recuerda esta lección, Rodrigo. Podría destruirte por completo, tu negocio, tu reputación, tu futuro, pero hoy seré misericordioso, por el recuerdo de que una vez amaste de verdad a mi hija, y por lo que ella me pidió que no fuera demasiado cruel. Rodrigo lo miró con ojos turbios, el rostro contorsionado por el dolor y la humillación. Pero si vuelves a acercarte a Adelaida, si intentas hacerle daño o vengarte. Sergio dejó la frase sin pronunciar, pero la amenaza era clara. Se levantó y se volvió hacia su hija. Adelaida, recoge tus cosas, nos vamos. Nunca más volverás a esta casa. Adelaida asintió, extrañamente desolada. Lanzó una última mirada a Rodrigo, que ahora yacía en el suelo, hecho un ovillo de dolor. Una parte de ella quería acercarse a él, ayudarle, como había hecho tantas veces después de sus travesuras de borracha. Pero la otra parte, la que había sido humillada y pisoteada hoy, simplemente se apartó y entró en la casa. En el dormitorio recogió lo esencial: documentos, joyas y algunas mudas de ropa. El resto lo recogería más tarde, cuando las cosas se hubieran calmado. Pilar la ayudó, metiendo en silencio las cosas en una bolsa grande. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Pilar en voz baja cuando terminaron. No lo sé, respondió Adelaida con sinceridad. Ahora mismo solo quiero irme de aquí. Lo demás lo decidiré más tarde. Bajaron las escaleras donde Sergio estaba hablando con Tadeu. Al ver a su hija, interrumpió la conversación y se acercó a ella. ¿Estás lista? Adelaida asintió. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasará con Rodrigo? Se ocuparán de él, respondió Sergio con evasivas. Tadeu lo llevará al hospital cuando nos vayamos. Sergio llamó a Tadeu y le dijo en voz baja pero firme: llévale a la clínica privada del doctor Núñez y procura que no hable mucho cuando se despierte. Explícale las consecuencias de las palabras imprudentes. Que diga que le dieron una paliza a unos ladrones. Ninguna otra versión. Tadeu asintió. Se hará, señor Montenegro. Adelaida miró ansiosa a su padre. ¿Qué gravedad tiene la herida? Grave, pero no mortal. Sergio se encogió de hombros. Costillas rotas, posiblemente heridas internas. Necesitará al menos un mes en el hospital. Pero no te preocupes, yo pagaré todas las facturas médicas. Este será mi último regalo para tu matrimonio. Vamos, el coche está esperando. Adelaida se volvió hacia Pilar. Gracias por todo, mañana te llamo. Las amigas se abrazaron y Pilar susurró. Todo irá bien, eres fuerte, saldrás de esta. Adelaida asintió, aunque en aquel momento no se sentía fuerte en absoluto. Se sentía rota, devastada, como si una parte de ella se hubiera quedado en aquella casa, con el hombre al que una vez había amado y que había convertido su amor en cenizas. Salieron por la puerta principal. El lujoso Maybach de Sergio esperaba en la entrada, con el motor rugiendo en silencio. El conductor abrió la puerta y Adelaida se sentó en el asiento trasero, su padre a su lado. Unos segundos después, el coche arrancó suavemente. Adelaide giró la cabeza y contempló la casa que había sido su hogar durante los últimos 7 años. Parecía tan grandiosa y elegante como siempre, con su fachada iluminada y su cuidado jardín. Pero ahora la veía con otros ojos, como un cascarón hermoso pero vacío que ocultaba la podredumbre de su matrimonio. Yo me encargaré de los trámites del divorcio, dijo Sergio mientras salían por la puerta. Mis abogados ya están trabajando en ello. Solo se quedará con lo que poseía antes del matrimonio. Adelaida asintió, incapaz de pronunciar palabra. Pena, humillación, miedo, alivio.
Todas esas emociones se entrelazaban en su interior, impidiéndole respirar. «Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras», continuó su padre con más suavidad. «Tu habitación está siempre preparada, y si quieres pedir una excedencia en la universidad o trasladarte a otra ciudad o incluso a otro país, yo lo arreglaré». Adelaida se volvió hacia él. «Gracias, papá, pero ahora no puedo pensar en el futuro. Solo dame tiempo». Sergio asintió y le cogió la mano. «Todo el tiempo del mundo, hija, todo el tiempo del mundo». Atravesaron Río de Janeiro de noche, entre luces brillantes y callejones oscuros, entre hoteles lujosos y casas modestas. La ciudad vivía su vida ordinaria sin reparar en la pequeña tragedia personal que se había desarrollado en uno de sus rincones. Adelaida miró por la ventana, pero no vio el paisaje urbano. Los recuerdos pasaron ante sus ojos. Los momentos felices con Rodrigo, su primer encuentro en la universidad, su propuesta de matrimonio, su boda. Y luego el lento desvanecimiento del amor, la aparición de la frialdad y el distanciamiento, los comentarios despectivos, las payasadas de borracho y, por último, la humillación pública de hoy. ¿Cómo había podido pasar por alto las señales? ¿Cómo había podido llegar tan lejos? En su cabeza se arremolinaban preguntas sin respuesta, pero estaba demasiado agotada para buscar respuestas ahora. «Ya hemos llegado». La voz de su padre la sacó de su ensueño. El coche se detuvo ante las imponentes puertas de la mansión Montenegro, en el lujoso barrio de Leblon. Era la casa donde Adelaida había crecido, donde se sentía segura y querida. La verja se abrió lentamente y el coche entró en la propiedad. La casa estaba iluminada. A pesar de lo tarde que era, les esperaban. En la entrada estaba la madre de Adelaida, Elena Montenegro, una mujer elegante con un rostro todavía hermoso a pesar de su edad. Bajó los escalones en cuanto el coche se detuvo y abrió la puerta ante el conductor. «Adelaida», abrazó a su hija en cuanto salió del coche. «Cariño, lo siento mucho». Adelaida se aferró a su madre y todas las emociones que había estado conteniendo durante las últimas horas finalmente estallaron. Rompió a llorar, en silencio, pero con tanta fuerza que todo su cuerpo tembló. «Está bien, cariño», susurró Elena, acariciando el pelo de su hija. «Estás en casa, estás a salvo». Sergio las observaba con expresión indiferente, pero sus ojos estaban llenos de dolor por su hija y de rabia hacia el hombre que la había herido. «Entremos», dijo Elena en voz baja cuando los sollozos de Adelaida se hicieron más silenciosos. «Tengo tu habitación preparada, y chocolate caliente, como a ti te gusta». Entraron en la casa, espaciosa, lujosa, pero acogedora, llena de fotografías familiares y pequeñas cosas queridas por sus corazones. Adelaida sintió inmediatamente que la tensión se liberaba un poco. Aquí, en casa de sus padres, por fin podía relajarse, sabiendo que nadie le haría daño. Elena la condujo a la vieja habitación, que era casi exactamente igual a cuando Adelaida había vivido aquí antes de casarse. Las mismas paredes claras, la misma cama cómoda con una colcha suave, las mismas estanterías llenas de sus libros de arte favoritos. Solo algunos detalles delataban el tiempo: cortinas nuevas, un moderno ordenador portátil sobre el escritorio, fotos añadidas recientemente. «Te traeré chocolate caliente», dijo Elena suavemente, besando a su hija en la frente. «Y tú ponte algo cómodo. Tu pijama está en el primer cajón de la cómoda, como siempre». Cuando su madre se marchó, Adelaida se hundió lentamente en el borde de la cama. Todos los acontecimientos de la noche pasaron por su mente como imágenes de una película de pesadillas. La humillación delante de los invitados, el grito de Rodrigo, su paliza. Sintió un extraño entumecimiento, como si su mente se negara a aceptar la realidad de lo ocurrido. Se puso mecánicamente un suave pijama de franela y se sentó en una silla junto a la ventana. Desde allí tenía una vista del jardín, iluminado por suaves farolillos.
Recordaba haber pasado horas sentada aquí cuando era niña, leyendo libros o soñando con el futuro, con la vida que le esperaba, brillante, llena de amor y reconocimiento. Qué lejos estaban aquellos sueños de la realidad que se le había venido encima. La puerta se abrió en silencio y Elena entró, llevando una bandeja con 2 tazas de chocolate caliente y un plato de galletas caseras, el dulce favorito de la infancia de Adelaida. «Toma», dejó la bandeja sobre una mesita. «Como en los viejos tiempos cuando tenías un mal día en el colegio, ¿recuerdas?». Adelaide sonrió débilmente. «Solo que ahora no son problemas escolares». «Lo sé, cariño». Elena se sentó en una silla vecina y cogió la mano de su hija. «Pero el principio es el mismo. El chocolate caliente, el hombro de mamá y el tiempo son las mejores medicinas para cualquier dolor». Se sentaron en silencio, sorbiendo el chocolate. Al otro lado de la ventana, la noche se iba apoderando poco a poco de la ciudad. Se oían sirenas a lo lejos, tal vez una ambulancia que se dirigía a casa de Rodrigo. «Papá, ¿siempre era así?», preguntó Adelaida en voz baja. Elena miró a su hija con comprensión. «¿Determinado? ¿Duro cuando se trataba de la familia? Sí, siempre, pero nunca hace más de lo necesario. Rodrigo ha aprendido la lección, pero seguirá vivo y relativamente sano». «¿De verdad puede destruirlo? ¿Los negocios, la reputación?». «Podría», respondió Elena con sinceridad. «Pero no si Rodrigo mantiene la boca cerrada y no intenta tomar represalias. Tu padre es duro pero justo». Adelaida asintió, mirando su taza. De pronto se dio cuenta de que no sabía en absoluto qué tipo de negocios llevaba a cabo su padre aparte de los oficiales. Siempre había habido insinuaciones, gente extraña que se acercaba a altas horas de la noche. Pero ella prefería no hacer preguntas y su padre no le daba detalles. Ahora veía la otra cara de su poder, decidido, despiadado, eficaz. «¿Qué será de mí ahora?», preguntó, sin saber si se lo estaba preguntando a su madre o al destino. «Lo que quieras, querida», respondió Elena suavemente. «Puedes vivir aquí todo el tiempo que quieras. Puedes pedir una excedencia en la universidad o seguir dando clases. Puedes irte de viaje si quieres. Te apoyaremos en lo que decidas». «Estoy avergonzada», dijo de repente, «de no haberme ido antes, de haber dejado que me tratara tan indigna». «Oh, cariño», Elena se acercó al brazo de la silla de su hija y la abrazó. «No te culpes. Hiciste todo lo que pudiste para salvar tu matrimonio. Demostraste paciencia y sabiduría, pero a veces el amor simplemente muere y nada puede traerlo de vuelta». «Yo sí le quería», susurró Adelaida, sintiendo cómo las lágrimas calientes volvían a correr por sus mejillas. «Al principio éramos felices». «Lo sé». Elena le acarició el pelo como si fuera una niña. «Y esos recuerdos felices permanecerán contigo. Pero ahora es el momento de seguir adelante. Aún eres joven, tienes toda la vida por delante». Estuvieron sentadas así mucho tiempo, madre e hija, en el silencio de la acogedora habitación, con el sabor de la infancia en los labios y la amargura de las esperanzas incumplidas en el corazón. Poco a poco, la tensión fue abandonando el cuerpo de Adelaida, dando paso al cansancio. Sintió que los párpados le pesaban. «Necesitas dormir», dijo Elena en voz baja mientras ayudaba a su hija a levantarse. «La mañana es la noche más sabia, como le gusta decir a tu padre». Adelaida se tumbó en la cama y su madre la cubrió con una manta, como había hecho años atrás. Este simple gesto de cariño provocó una nueva oleada de lágrimas en Adelaida, lágrimas de alivio, gratitud y una extraña esperanza. «Duerme, cariño». Elena le besó la frente. «Mañana será un nuevo día». Cuando la puerta se cerró tras su madre, Adelaida se quedó un rato más mirando al techo. Por su mente pasaron retazos de recuerdos, los días felices con Rodrigo, las primeras señales de problemas, la ruptura gradual de su relación, el clímax de esta noche.
Y aquí estaba ella, en casa de sus padres como un náufrago, arrastrada a la orilla, exhausta pero viva.